Apuntad esta palabra, queridos amigos, porque es la palabra más incómoda, más reveladora y más miserable, que ha publicado en portada el diario deportivo más importante de Francia en las últimas 24 horas. IOS. La voy a leer despacio, en el idioma original y luego traducida, para que se os quede grabada. La palabra, la A. Publicado, L'Équipe. L'Équipe. El diario deportivo más antiguo del ciclismo profesional. El diario deportivo, que decide desde 1904 qué es leyenda y qué es escoria en el ciclismo mundial. El mismo. Diario que hace apenas 12 días había preguntado en una encuesta a figuras internacionales del ciclismo si Tadej Pogačar estaba, cito textualmente, matando el ciclismo. El mismo diario que dedicó portadas enteras durante 6 meses al joven prodigio francés Paul Seixas, que terminó cuarto por detrás del mexicano. El mismo. Diario que apenas mencionó a Isaac del Toro en las previas del Tour. Y ese mismo L'Équipe, atentos, en su portada de la edición dominical del 26 de julio, 24 horas después del podio histórico del Chaval. De Ensenada en los Campos Elíseos de París, publicó como titular principal, en francés, 2 palabras. 2 palabras. Y os las voy a leer literales, en el idioma original. Cita textual del titular de portada de L'Équipe. Dice él, Diario Deportivo Francés, Les Diaboliques. Fin de la cita. Traducción al castellano, palabra por palabra. Los diabólicos. Los diabólicos. Repetid conmigo. Los diabólicos. Ese es el titular. Y la fotografía de portada, atentos, la fotografía de portada muestra a Tadej Pogačar y a Isaac del Toro cruzando la meta del sábado en Alpe d'Huez, tras la etapa reina, con una señal muy concreta que se había vuelto popular en toda la caravana del Tour durante las últimas semanas. Los dedos índices sobre la cabeza, semejando los cuernos de un toro. De un torito, el apodo mexicano de Isaac del Toro, el apodo cariñoso que le pusieron en Ensenada cuando tenía 10 años, el apodo con el que la afición mexicana lo grita en cada control de firmas del Tour. Y esa señal, queridos amigos, esa señal que Pogačar decidió hacer en meta como homenaje explícito al apodo de su gregario y compañero mexicano, como gesto de cariño, como muestra de complicidad entre 2 ciclistas que hicieron historia juntos. Esa señal, L'Équipe decidió interpretarla como cuernos de demonio, cuernos de diablo, cuernos de bestia infernal. Ha titulado su portada dominical con la palabra Los Diabólicos. Traducción del despacho, queridos amigos, traducción al castellano llano. El diario deportivo más importante del país anfitrión. De la carrera, en el domingo del podio, con el mexicano subiendo por primera vez en la historia al escalón del bronce del Tour de Francia, ha decidido no publicar un homenaje, ni una felicitación, ni un reconocimiento. Decidido publicar una satanización explícita del podio, con una palabra, diabólicos. Hoy os voy a contar exactamente qué significa esa portada, cómo la respuesta de Isaac del Toro fue todavía más devastadora, y por qué la palabra los diabólicos define perfectamente el momento en que la prensa deportiva francesa ha perdido definitivamente la elegancia. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer la frase que el propio Isaac soltó en meta y que anticipó exactamente esta reacción europea. Y esa frase, os lo aviso, deja al diario francés retratado como pocas veces se ha visto. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a L'Équipe, ni a la ASO, ni a la agencia France Press, ni a ningún diario deportivo europeo que después de haber ignorado durante meses a un chaval mexicano de 22 años, después de haber preguntado en una encuesta si su capitán mata el ciclismo, después de haber calificado al mejor ciclista del mundo de ogro esloveno, ahora, atentos, ahora que ese mismo mexicano ha subido al podio de París, decida rematar la faena, llamando demonios a los 2 protagonistas de la carrera. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya, dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a la redacción de L'Équipe, calle Rouget de Lisle, Boulogne-Billancourt, donde hoy, miércoles 29 de julio, 3 días después del podio histórico de Isaac del Toro, están intentando explicar cómo publicaron una portada, satanizando al ciclista que acaba de convertirse en el primer mexicano de la historia en subir al podio del Tour de Francia. Compárteselo al colega que hace un mes te decía que L'Équipe era un diario deportivo neutral, objetivo y con vocación paneuropea. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también.
Vamos al lío. Para entender la magnitud real de la portada del Équipe hace falta reconstruir el momento exacto de la señal. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la interpretación edulcorada de la prensa francesa. Os voy a contar la verdad, tal como la registró la crónica firmada por el enviado especial de El Diario de Chihuahua desde París, publicada el 27 de julio. Sábado 25 de julio, etapa 20 del Tour de Francia. Segunda, ascensión al Alpe d'Huez, la subida mítica de las 21 curvas de herradura. La etapa donde Isaac del Toro, con virus en el cuerpo, con fiebre disimulada, con las piernas doloridas por 3 semanas de carrera, atacó a Paul Seijas en el Col de Lazarén y le sacó 1 minuto y 50 segundos para asegurar el podio del Tour. Y en la meta, atentos al detalle emotivo, Pogačar decidió esperar a Isaac, reducir la velocidad, cruzar la línea a su lado y hacer, delante de todas las cámaras del mundo, un gesto muy concreto, los dedos índices apuntando, hacia arriba desde la cabeza, como si fueran cuernos, los cuernos de un toro, los cuernos del torito, el apodo cariñoso de Isaac del Toro. El apodo con el que Don Chon, su primer entrenador de Ensenada, le decía cuándo. Lo llevaba a comer palomitas en la camioneta Panel. El apodo con el que la afición mexicana lo corea cada mañana en el autobús del UAE. Y ese gesto, queridos amigos, ese gesto de 2 hombres, uno esloveno y uno mexicano, cruzando la meta juntos, celebrando un podio histórico, era un homenaje explícito al origen humilde del chaval de Baja California. Un gesto de cariño, un gesto de complicidad, un gesto de ciclismo verdadero. Y L'Équipe, atentos, L'Équipe vio ese gesto, lo tenía delante de sus narices y decidió reinterpretar los cuernos del torito como los cuernos del demonio. Y titular su portada dominical, cito otra vez, palabra por palabra, los diabólicos. Y aquí viene el Sasca, el gordo. Porque el propio Isaac del Toro, atentos, porque este es el detalle que L'Équipe no vio venir, había anticipado 24 horas antes exactamente esta reacción europea. Isaac del Toro había pronunciado una frase demoledora en meta del Alpe d'Huez ante los micrófonos internacionales tras cruzarla, línea con el podio matemáticamente asegurado. Y esa frase se publicó en Infobae, se publicó por FC, publicó por decenas de medios internacionales. Cita textual del mexicano. Palabra por palabra, dice Isaac del Toro. Un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos atravesar estos 21 días. Fin de la cita. Repetid conmigo, muy despacio. Un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos atravesar estos 21 días. Traducción, queridos amigos. Traducción al castellano llano. Isaac del Toro, 22 años. Chaval de Ensenada, con la sonrisa cansada de 3 semanas de sufrimiento, con el maillot blanco puesto, con el podio del Tour de Francia asegurado, ante los micrófonos de la prensa deportiva. Mundial denunció explícitamente, en primera persona, el desprecio histórico europeo hacia los ciclistas, latinoamericanos que se lanzan a las grandes vueltas. Un día van a entender, nosotros los latinoamericanos. Y a las 24 horas... Atentos, a las 24 horas exactas, la respuesta del L'Équipe fue publicar una portada llamando demonios al chaval que había pronunciado esa frase. Cuernos, diabólicos, bestia infernal. Traducción, queridos amigos, traducción al castellano llano. Isaac del Toro pidió respeto. L'Équipe le contestó con satanización. Isaac del Toro pidió comprensión. L'Équipe le contestó con imagen demoníaca. Isaac del Toro dijo un día van a entender, y L'Équipe respondió literalmente que no van a entender, que van a satanizar, que van a caricaturizar, y que van a convertir el apodo cariñoso de un chaval de Ensenada en símbolo del mal. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo la indignación latinoamericana que debe sentirse ante la portada más miserable de la prensa deportiva francesa de los últimos años, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1, dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos y de todo el continente latinoamericano hoy, miércoles 29 de julio, 3 días, después del podio histórico de Isaac del Toro en los Campos Elíseos. 2.
Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque este canal va a seguir contando la verdad del ciclismo latinoamericano sin filtros, sin caravanas oportunistas y sin permitir que ningún diario deportivo europeo se atreva a satanizar a nuestros ciclistas usando el apodo cariñoso con el que los criamos. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores del L'Équipe. Que lo lean, que lo vean, que sepan que el propio Isaac del Toro dijo textualmente que los latinoamericanos merecemos que un día nos entiendan, y que el L'Équipe contestó a las 24 horas publicando una portada con los cuernos del torito, reinterpretados como los cuernos del demonio. Vamos con la segunda parte, que es donde entra la hemeroteca. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar de dobles estándares de la prensa francesa, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del doble estándar histórico del L'Équipe con los ciclistas del podio del Tour son sencillamente demoledoras. Repasemos, uno por uno, cómo llamó L'Équipe a los grandes dominadores del Tour en cada época y comparadlo con lo de esta semana. Dominio 1, Jacques Anquetil, francés, 5 Tours, entre 1957 y 1964. ¿Cómo lo llamó L'Équipe? Le Maître, el maestro, un mote de reverencia. Dominio 2, Bernard Hinault, francés, 5 Tours entre 1978 y 1985. ¿Cómo lo llamó L'Équipe? Le Blaireau, el tejón, mote, cariñoso, casi familiar. Dominio 3, Miguel Indurain, español. 5 Tours consecutivos entre 1991 y 1995. ¿Cómo lo llamó L'Équipe? Miguelón, elegante, respetuoso, con el diminutivo afectuoso español. Dominio 4, Lance Armstrong, estadounidense, 7 Tours consecutivos, con dopaje demostrado años después. ¿Cómo lo llamó L'Équipe? Le Vos, el jefe, con admiración. Dominio 5, Team Sky británico, 8 Tours en una década. ¿Cómo lo llamó L'Équipe? Les Britanniques, los británicos. Con sequedad, sí, pero sin satanización. 5 dominios, 5 épocas, 5 motes que iban del respeto reverencial al descriptivo neutral. Y ahora, atentos, ahora que el podio del Tour de Francia 2026 lo comparten un esloveno con un mexicano, ahora que Isaac del Toro se convierte en el primer latinoamericano en subir al podio de París desde Richard Carapaz en 2021. Ahora, precisamente ahora, L'Équipe decide desempolvar el vocabulario de la satanización. Diabólicos, cuernos, bestias infernales. 5 dominios europeos y anglosajones tratados con reverencia. Un dominio no europeo, con presencia latinoamericana en el podio, y de repente aparecen los demonios. Casualidad, dirán en París. Patrón, decimos en este canal. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del vídeo la frase completa que Isaac del Toro soltó en Meta.io, que anticipó exactamente esta reacción europea. Y os la voy a contextualizar entera, porque la declaración de Isaac no fue una sola frase, fue una intervención estructurada, con lucidez y con dolor acumulado de 3 semanas. Cita textual del mexicano en Meta del Alpe d'Huez, palabra por palabra, publicada por F y recogida por Infobae, por Cycling News y por decenas de medios internacionales. Dice Isaac del Toro, un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos atravesar estos 21 días. Estos últimos 3 días han sido extremadamente difíciles. No es fácil terminar tercero estando enfermo. Traté de ocultar mi debilidad para que los demás no lo notaran y decía que estaba bien, pero no era verdad. Fin de la cita. Completa. Y desmenucemos, queridos amigos. 1. Un día van a entender. Esperanza colectiva dirigida a Europa. 2. Lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos. Identificación explícita como latinoamericano, no como mexicano solo. Isaac habla en nombre de todos. De Nairo Quintana, de Egan Bernal, de Richard Carapaz, de Rigoberto Urán, de Fabio Parra, de Raúl Alcalá, de todos los que han corrido 3 semanas de gran vuelta con el desprecio institucional europeo encima. 3. Estos 21 días. Reconocimiento de la escala del sufrimiento. 4. 3 días extremadamente difíciles. Con virus, con debilidad, con dolor. Y 5. La parte más humilde y más orgullosa a la vez. Ocultar mi debilidad. Decir que estaba bien sin estarlo. Y aquí,
Queridos amigos, aquí está la magnitud completa de lo que Isaac del Toro hizo en 3 semanas de tour. Y aquí está la respuesta del L'Équipe, diabólicos. Y ahora comparad las dos actitudes. Isaac del Toro pidiendo comprensión y respeto en primera persona, con humildad para él y para todos los latinoamericanos. Y L'Équipe, respondiéndole a las 24 horas con una portada de satanización explícita. Ese contraste, queridos amigos, ese contraste no lo va a explicar la prensa deportiva europea. Pero este canal sí, hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita el reconocimiento del L'Équipe. No necesita que el diario deportivo francés le dedique portadas de admiración. No necesita que le llamen prodigio, ni maestro, ni Miguelón, ni Levos. Isaac del Toro necesitaba una bicicleta, un puerto de montaña, aire limpio, un capitán esloveno que hiciera de gregario suyo cuando él se caía por su culpa, y un apodo de la infancia que Don Chon le puso a los 10 años cuando lo llevaba a comer palomitas de microondas en la camioneta Panel. El Torito. Ese apodo. Con el que Isaac cruzó ganando la etapa 2 en Montjuic. Con el que Isaac lanzó el ataque en el Tourmalet que rompió al Visma. Con el que Isaac se sacrificó por Pogačar en Leliorán. Con el que Isaac se tiró voluntariamente al suelo en el Solaizon para no llevarse a su capitán. Con el que Isaac atacó al Col de la Sarén enfermo para asegurar el podio. Y con el que Isaac cruzó la meta del sábado en Alpe d'Huez, junto a Pogačar, haciendo los dos los cuernos del toro como homenaje. Ese apodo, el Torito, ese que L'Équipe decidió convertir en la imagen del demonio. Y ese es el resumen del vídeo de hoy. No es una portada, es un símbolo. Y es un símbolo que Isaac del Toro se llevará puesto a Los Ángeles 2028, a la Vuelta a España de 2027, al Giro de Italia, al Mundial de Ruta, al calendario que le queda por delante hasta 2029 con contrato firmado con el UAE. Y en cada meta que cruce, atentos, en cada meta que Isaac cruce. Durante los próximos años, cada vez que él o Pogačar o cualquier compañero levante los dedos índices sobre la cabeza formando los cuernos del torito, todo el continente latinoamericano va a recordar la portada del L'Équipe del 26 de julio de 2026. Y vas a ver leerla al revés. Los diabólicos, los nuestros. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. En su edición dominical del 26 de julio de 2026, el diario deportivo francés L'Équipe publicó como titular principal de portada, en francés, las palabras Les Diaboliques, traducidas al castellano como Los Diabólicos, ilustradas con una fotografía de Tadej Pogačar y de Isaac del Toro cruzando la meta del sábado en Alpe d'Huez, realizando los dos con los dedos índices sobre la cabeza, el gesto de los cuernos del toro. Ese gesto era, según la cobertura mexicana recogida por el diario de Chihuahua desde París, un homenaje explícito al apodo cariñoso mexicano de Isaac del Toro, conocido en el ciclismo mundial como el Torito. La portada fue publicada 24 horas después de que el propio Isaac declarara textualmente en la meta del Alpe d'Huez, cito, un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos atravesar estos 21 días, declaración recogida por F y por Infobae. La misma L'Équipe, en su edición del 15 de julio, apenas 12 días antes, había preguntado en una encuesta a figuras internacionales del ciclismo si Tadej Pogačar estaba, cito, matando el ciclismo, encuesta confirmada en él. Podcast for the Love of Cycling por el ex ciclista escocés David Millar. Es decir, en un plazo de 12 días, el diario deportivo más importante de Francia ha pasado de preguntar si Pogačar mata el ciclismo a llamarlo directamente diabólico junto a su gregario mexicano en el momento en el que ambos suben al podio de París. Y todo esto ocurre en el año en el que Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano de la historia y en el sexto ciclista latinoamericano en subir al podio del Tour de Francia, tras haber corrido los últimos 3 días de la carrera enfermo con un virus, ocultando su debilidad al pelotón para no permitir que sus rivales atacaran su podio. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que la portada de L'Équipe, llamando los diabólicos a Isaac del Toro y a Pogačar, es una portada con doble sentido admirativo? Un guiño irónico y elegante al gesto de los cuernos del toro. ¿O creéis que es una satanización explícita del podio del Tour precisamente porque uno de los dos ciclistas es un mexicano de Ensenada al que la prensa francesa llevaba semanas ignorando? Escribid abajo Guillo Osur Atanizacion. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme
También, en el mismo comentario, si creéis que Isaac del Toro debería responder públicamente a la portada de L'Équipe con una declaración explícita, o si creéis que la respuesta más elegante del mexicano es exactamente la que ya ha dado, cito, un día van a entender lo difícil que es para nosotros los latinoamericanos, y seguir, pedaleando sin gastar energías en polémicas. Escribid responde o sigue. Los leo también. Tengo un video preparado con cada uno de esos dos escenarios, con el análisis mediático de lo que significaría una respuesta pública de Isaac frente al silencio elegante que ha optado hasta ahora. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado viendo cómo el propio Isaac del Toro anticipó 24 horas antes con su frase demoledora la reacción europea que L'Équipe iba a publicar, dale al like. Ahora mismo, suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho. Activa la campanita, comparte este video. Con todo aficionado latinoamericano al ciclismo que sepa que el gesto de los cuernos del torito nunca ha sido un símbolo del demonio, sino el orgullo cariñoso de una familia de Ensenada, Baja California. Y nos vemos en el próximo video con el análisis del calendario 2027 de Isaac del Toro, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Mundial de Ruta de septiembre. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!